Asesinan en México a otro candidato. El gobierno federal admitió riesgos electorales. Se estima que fueron perpetrados por integrantes de grupos criminales. Bueno, todos los detalles del asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Desde hacía días, los criminales lo tenían vigilado. Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, estaba en el bar Distrito 5 de Puerto Vallarta la madrugada del 18 de diciembre pasado. Cuando fue al baño, un hombre y una mujer lo siguieron. A la entrada le dispararon 2 veces por la espalda. Sus escoltas tuvieron que enfrentar todavía un comando de sicarios afuera del bar para trasladarlo a emergencias. El político priista de 46 años murió esa noche en un hospital del puerto jalisciense. Las dimensiones de este magnicidio en territorio del cártel Jalisco Nueva Generación, el más poderoso del país, impactan la vida política nacional y local. Es apenas comprensible. Hay cosas que el crimen organizado no hace o no hacía. No mataba exgobernadores. El asesinato del exgobernador se realizó con la complicidad de trabajadores del bar, alteración y robo de cámaras de seguridad y la demora en la reacción de las policías locales. Fue un operativo de inteligencia criminal. La disputa electoral por Jalisco, el tercer estado del país con más votantes, cambió para siempre. En esta contienda electoral de 2021, con más de 20,000 cargos locales en juego y la renovación de la Cámara de Diputados, el Partido de la Delincuencia Organizada emitió el primer voto en Jalisco. Hoy el tema es: el narco también vota. Y el tema es: ¿es posible saber el nivel de violencia contra actores políticos en México en contextos electorales? Consultoras, organizaciones civiles y gobierno dan cifras distintas sobre el fenómeno. Pero de entrada hay un consenso. El periodo electoral de hace 3 años fue el más violento de nuestra historia reciente, al menos desde 1997. Esta contienda dejó un saldo de 152 políticos asesinados, 48 de ellos eran aspirantes. Los ataques siguieron incluso después de la votación. En ese mes hubo 21 homicidios dolosos de políticos, 4 de ellos eran representantes y autoridades recién electas. Con este precedente arrancó el actual proceso electoral en septiembre del año pasado. ¿Algo ha cambiado? Hay una Guardia Nacional y una estrategia federal que asegura atender las causas de la violencia con apoyos sociales, pero las cosas no son muy distintas. Entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 se registraron ya 64 asesinatos de políticos, según datos del gobierno federal. Y al menos 14 de las víctimas eran aspirantes a puestos de elección popular. No es necesario imaginar las fronteras que impone el crimen organizado en el país. La violencia las revela por sí solas. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer los niveles de riesgo por entidad en un reciente informe sobre violencia en contra de actores políticos. 7 estados concentran más de la mitad de los eventos violentos. Como ocurre con la incidencia delictiva en general, tanto la cooptación criminal como los asesinatos y demás actos de violencia se concentran en algunos estados. Más de la mitad de los eventos de violencia política, como asesinatos y heridos, se han presentado en este periodo en 7 entidades: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas elecciones, ya sea mediante estrategias de complicidad o de presiones violentas. El gobierno federal también advierte de mayores riesgos de que los aspirantes y candidatos sean cooptados por la delincuencia organizada, sobre todo en estados como Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz. El eslabón más débil está, desde luego, a nivel municipal. 8 de cada 10 agresiones o actos violentos contra políticos este año se dieron a nivel municipal. Este es un patrón que se repite desde el proceso electoral pasado. También existe otro fenómeno. La mayoría de las agresiones son contra opositores de los gobiernos locales y se concentran en 2 partidos, el PRI y Morena. Una buena parte de estos eventos son llevados a cabo por
presuntos grupos del crimen organizado que buscan sobre todo hacerse con el control de los gobiernos municipales, que son los que están más expuestos, más vulnerables a este tipo de ataques o de fenómenos delictivos. Ahora, los métodos del crimen para competir en las elecciones son muy variados. La violencia homicida contra actores políticos es uno de ellos, pero también está el secuestro, la privación temporal de la libertad, la intimidación a familiares, la quema de domicilios y la extorsión. Mediante la intimidación, los criminales buscan obtener influencia política para fortalecer sus operaciones y así controlar el territorio. Su otra forma de incidir es por medio de la cooptación y la colusión con candidatos. Y en el otro extremo está la imposición y la designación directa de candidatos o incluso de perfiles en áreas estratégicas de sus gobiernos, como seguridad, finanzas y obra pública. Y otra más, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, reconoció que hay una nueva modalidad de presión del crimen, el bloqueo de las reelecciones. Muchas veces, con la complicidad de los propios funcionarios o aspirantes, les ofrecen financiamiento, donativos o protección en sus campañas. Esto ocurre en municipios en donde la presencia del Estado es débil. Esa es su manera de cooptar. La violencia política o electoral limita los derechos de un candidato, pero también influye en su toma de decisiones de manera directa o indirectamente. En un caso extremo, los criminales incluso ponen reglas formales o informales de lo que se llama gobernanza criminal, es decir, el cobro de derecho de piso a los ciudadanos en una forma de narcoestado paralelo. Ese es el riesgo. Una autoridad vulnerable al crimen es sinónimo de una ciudadanía igualmente vulnerable. El semáforo de la violencia política y electoral está en rojo. Las campañas de miedo e intimidación son también una forma de extorsión. Limitan la autonomía y la calidad de nuestros gobiernos. Su impacto es directo para nosotros los ciudadanos. En otras palabras, se trata de una amenaza a la seguridad nacional. Recientemente, el general del Pentágono Glenn Van Herk, jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, responsable de la seguridad trilateral en Estados Unidos, Canadá y México, le puso tamaño a los tentáculos del crimen en el país. So the broader problem, when I say symptom, counter-narcotics, migration, human trafficking are all symptoms of transnational criminal organizations who are operating oftentimes in ungoverned areas, 30 to 35% of Mexico that is creating some of the things we're dealing with at the border. Esta fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos. Nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos. Respeto al derecho ajeno es la paz. Y esto respondió Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. De ninguna manera. Esa no es real, esa afirmación no es real. Tajantemente la negamos y efectivamente si hay presencia en algunas zonas, no en todo el territorio, pero en algunas entidades pues hay presencia de grupos delictivos que se combaten diariamente con todo el aparato del Estado de este gobierno mexicano. El gobierno federal presentó a principios de marzo una guía bien intencionada de medidas para proteger a aspirantes y candidatos en el periodo electoral. Se trata de un llamado a que los candidatos cumplan con la ley, mesas de trabajo con autoridades locales y más presencia de las fuerzas de seguridad, así como evaluaciones diarias. Hay toda una estrategia nacional de seguridad en donde todos los días se atienden la violencia que se registra en varias zonas, en conjunto, en coordinación y sobre todo con mucha inteligencia. Y para no hacer operativos o en lugares donde no hay ese tipo de delincuencia y tener más asertividad y más dar con esos objetivos de manera muy precisa. El magnicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval es paradigmático.
Hasta hoy, ni la autoridad federal ni la Fiscalía local han dado con los responsables del crimen. En el país, el 90% de los homicidios no se castigan. Tampoco se castiga el crimen contra actores políticos. La reacción tibia de la Federación y las fiscalías locales para perseguir estos delitos muestra la normalización de la violencia contra políticos, igual que la hay en contra de ciudadanos comunes. El crimen también vota y su campaña es el miedo.